Buenas, buenas, bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es un tutorial, una guía de cómo armar un croquis casi en automático. Solamente vamos a ocupar un par de datos, pero bueno, antes de esto quiero invitarte a que te suscribas al canal antes de que cobre, porque después de cobrar yo no voy a admitir a nadie más. Suscríbete ahora, estás en el tiempo exacto para que te suscribas y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Para esto lo que vamos a ocupar directamente es solamente un dispositivo conectado a internet y la página de Google Maps o la aplicación de Google Maps. Esto lo puedes hacer directamente desde tu computadora, desde tu laptop, desde tu teléfono, desde tu tableta, directamente desde cualquier dispositivo. Y lo puedes hacer directamente desde la aplicación, o sea que vayas a la tienda de aplicaciones y abras la aplicación que se llama Google Maps o directamente desde la página. En este caso yo voy a utilizar lo que es la página y directamente lo que es una computadora de escritorio. Te digo, tú lo puedes hacer desde donde tú quieras. Para esto, como primer paso es abrir la aplicación o directamente entrar a la página. Podemos entrar lo que es Google Maps, bueno, le ponemos Google Maps, ahí lo tenemos. Y vamos a entrar en el primer enlace que es maps.google.com. Entramos y nos va a cargar una página como estas en donde nos va a mostrar pues el mapa de donde estemos, ¿no? Puede ser México, Estados Unidos o alguna parte de Sudamérica. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar vamos a armar un croquis de lo que es Toluca de Lerdo, ¿vale? Vamos a ocupar dos datos. Los dos datos van a ser el punto de partida y el punto final de donde queremos armar el croquis. O sea, ¿sí? Pues el inicio y el final de la ubicación de donde queremos entrar, ¿no? Te digo, podemos ocupar directamente las calles, la ubicación, etcétera, o directamente el nombre de la institución o del lugar en donde tú quieres ir. En este caso, por ejemplo, mira, voy a estar aquí en Toluca, ¿vale? Vamos a entrar a la opción donde viene indicaciones dentro de la aplicación o dentro de la página. ¿Cómo lo podemos ubicar este botón? Pues bueno, es un rombo con una flecha que tenemos aquí arriba. En este caso, pues aquí está. En aplicación, pues puede estar en la parte de abajo, en la parte izquierda, en la parte derecha, pues búscalo. Es un rombo con una flecha en medio. Vamos a darle aquí y nos va a pedir tanto el punto de inicio como el punto final o el punto de destino. En el punto de inicio, pues puedes ponerlo directamente, no sé, vamos a hacer un croquis de tu casa a la escuela, ¿no? Pues el punto de inicio sería tu casa o la dirección de tu casa y el punto final o el punto de destino sería la dirección de la escuela y ya. O pues puede ser al revés, pero el chiste es que tengas los dos datos o las dos direcciones. En este caso vamos a poner como punto de inicio el centro de Toluca. Para mí el centro de Toluca pues puede ser, no sé, aquí donde viene la palabra centro, o puede ser por acá o por acá, por acá, por acá. Vamos a ponerle directamente aquí centro de Toluca, porque la dirección no me la sé. Así que le damos aquí, se selecciona lo que es el centro de Toluca. Y bueno, como segundo punto vamos a utilizar lo que es una dirección de una escuela que se llama, bueno, de una universidad, ¿no? Que se llama Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Supongamos que yo quiero armarle croquis desde el centro de Toluca hasta la universidad, ¿no? Entonces, en este caso, como segundo punto, pondría lo que es Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Aquí lo tenemos aquí abajo, ¿no? Le damos Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la seleccionamos, verificamos si sabes más o menos utilizar el mapa. En este caso yo sé que la escuela está un poquito cerca de lo que es Almoloya de Juárez, que está por acá, así que esta sí es. Y pues bueno, aquí directamente tendríamos lo que es el croquis. ¿Cómo sacamos captura? ¿Cómo le tomamos foto a esto? Etcétera. Pues bueno, directamente ya cuando tengas tu croquis realizado, podemos ponerle, no sé, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Con la ruedita del mouse o con dos dedos en tu teléfono puedes hacerle zoom o puedes quitarle zoom para que se vean más o menos las calles o cuestiones así, ¿no? En tu teléfono va a ser demasiado sencillo. Solamente vas a presionar lo que es el botón de apagar o con el que bloqueas tu teléfono y al mismo tiempo vas a presionar el botón con el que bajas el volumen. De esta manera se tomará una captura de pantalla misma que vas a utilizar o que puedes utilizar como croquis para que veas pues aquí más o menos las calles o cuestiones así, ¿no? Y en la computadora pues creo que ya depende un tanto si estás utilizando Mac o si estás utilizando Windows. En este caso yo tengo Windows y lo que tenemos que hacer es presionar las teclas Windows Shift S. De esta manera nos va a permitir seleccionar un apartado, bueno, no sé si se ve a cámara o en la grabación, pero al presionar estas teclas se abre un apartado en el cual yo puedo seleccionar la parte de la pantalla en donde quiero tomar la captura.
Ya una vez tomado lo que es la captura, pues directamente vamos a ir al apartado de imágenes en nuestra computadora. Mira, déjame tomo la captura, ya la tomé. Vamos a ir al apartado de imágenes en mi computadora. A ver, entramos aquí, capturas de pantalla, y aquí lo tenemos. Mira, captura de pantalla es esta que tenemos aquí, y como lo ven, aquí tenemos el croquis. Podemos hacerle zoom, podemos ver que está desde el centro, subimos por acá por Rancho La Mora, pasamos por electricistas locales, nos vamos por la Nissan Toluca, pasamos por Sembrones, vamos por la Colonia La Virgen, pasamos por Garis Almoloya, Porvenir y Idílica, Cerratón, bueno, aquí lo tenemos, el Bodega Urrera de la Loma, y llegamos a lo que es directamente la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ¿no? Y bueno, pues de esta manera puedes hacer lo que es tu croquis. Te digo, solamente ocupas dos datos: el punto de partida y a dónde queremos llegar, o sea, desde dónde venimos y hasta dónde vamos, y ya. Esto pues aplica para todos los lugares que tengamos disponibles en lo que es Google Maps. Puede ser Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, y lo puede ser desde cualquier dispositivo, tu computadora, tu teléfono, tu tableta, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero haberme dado a entender, espero no haber sido tan confuso todo esto. Si tienes alguna duda, puedes dejar en los comentarios. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.